postérmino, pero un trabajo de parto para un feto pretérmino pues no se considera un parto normal, menos por vía vaginal, está contraindicado. Bueno, otras contraindicaciones también dentro de esto, las enfermedades infectocontagiosas como el VIH, incluso aunque tenga una carga viral en lo mínimo, el herpes genital activo, el sufrimiento fetal, que se trate de un producto macrosómico, también en el caso de placenta previa y antecedentes de cesárea clásica con menos de 18 meses de periodo intergenésico, esto quiere decir un periodo entre la última cesárea que tuvo la paciente y un parto normal, inclusive se menciona en la literatura que si la paciente llegase a tener más de 18 meses o 18 meses en total, sigue teniendo un riesgo de ruptura uterina, por lo cual se opta por otra cesárea, no un parto normal. Para de esta hecho, ocasión, te interrumpo, Vanessa, te vas a llevar la sorpresa, tú estás poniendo un periodo muy largo. Okay. Hay pacientes que al año ya llegaron para que les atienda hasta el parto. Un año después de su cesárea, o sea, hace un año me hicieron mi cesárea, hoy vengo por mi parto. Bueno, para esta ocasión nos vamos a dirigir a las primeras, a los periodos del trabajo de parto, a los tres periodos que ya se platicaron el día de ayer. Empezamos con el primer periodo, como ya sabemos, se compone de una fase de latencia y una fase activa del trabajo de parto. En este caso, vamos a recordar que una mujer puede llegar por atención obstétrica, incluso en la fase de latencia. Esto no quiere decir que amerite un ingreso hospitalario. Y bueno, vamos a recordar rápidamente los síndromes prodrómicos del parto, expulsión del tapón mucoso, esto por el borramiento. Se tiene que saber diferenciar de otro tipo de hemorragia, por ejemplo, de una ruptura uterina, porque esto, pues básicamente ya le daría un riesgo en mi paciente y se tiene que ingresar inmediatamente. La paciente pues va a referir inicio de dolor lumbar, pero nosotros al realizar tacto vaginal, inclusive ver a la paciente, sabemos que no hay dilatación del cuello uterino, tampoco la intensidad de las contracciones no cambia. ¿Hasta cuánto puede llegar la dilatación del cuello uterino? Hasta 4 centímetros. Es permitido en la fase de latencia. En este caso, si la mujer no se encuentra en una fase activa y no presenta riesgo alguno, se le va a valorar el bienestar fetal y se va a hacer una admisión diferida y se le va a seguir un seguimiento ambulatorio a mi paciente con indicaciones precisas. Según yo había leído que en este momento, pues muchas mujeres se les manda a caminar para que se relajen y puedan ayudar al descenso del feto. Y pues ya hablamos de un trabajo de parto como tal en la fase activa, que ya se platicó el día de ayer, que ya va a incluir, ahora sí, los criterios de admisión hospitalaria. ¿Cuándo yo puedo sugerir que mi paciente, bueno, no sugerir, sino que ya presente los criterios de admisión? Bueno, los principales, los cambios cervicales, como ya sabemos, tiene que tener un borramiento mayor del 50 al 80%, o es una oscilación porque sabemos que no va de la mano mucho con la dilatación, y ahora sí la dilatación mayor a 4 centímetros de preferencia y una actividad uterina que nosotros ya sepamos monitorearla de 2 a 4 contracciones en 10 minutos, estas ya van a ser más constantes, no son tan prolongadas y la paciente pues ya va a referir más dolor. Una mujer que ingresa para atención obstétrica se le debe realizar, un expediente clínico y una historia clínica, un expediente clínico que va a contener historia clínica de la paciente, que ya la vimos en clase, todo lo que incluye, el diagnóstico, un plan de manejo que va a seguir la paciente durante el parto de vaginal. Importante también que se firme el consentimiento de hospitalización, porque recordemos que en este momento ya está ingresando, y muy importante, se empieza a elaborar el partograma. Dentro del diagnóstico, para mi paciente, es importante evaluar tanto la salud materna como la fetal. Bueno, en el caso de la evaluación de la salud materna es muy importante la determinación de la presión arterial, el pulso, esto para evaluar si hay alguna alteración en estos dos ámbitos. Ya sabemos que si llegase a ver, entonces ya es otro tipo de manejo, pero eso yo creo que lo vamos a ver en otra clase. También la temperatura, y esto normalmente se indica cada 2 horas en la paciente. Mencionaba también diagnósticos de laboratorio, lo más importante, mencionaba la química sanguínea, la biometría hemática, los tiempos de coagulación,
pero también mencionaba la solicitud de un ego, esto para descartar albuminuria que está relacionado con la toxemia grávida o la preeclampsia. Este también ya sería otro tipo de manejo si mi paciente la llegase a presentar. Dentro de la evaluación fetal tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Acuérdense que para realizar todo esto, primero debemos realizar una medición de la altura uterina y las maniobras de Leopold, esto con la finalidad de determinar la presentación fetal y posteriormente nosotros podamos valorar la frecuencia cardíaca y esto con ayuda de un doctor o un PINAR por no ser métodos invasivos y que nosotros podemos estar realizando constantemente. También se mencionaba que de ser posible se puede estimar el peso y la longitud del mismo. Recordemos también que en el momento del ingreso de mi paciente va a ser vital que nosotros realicemos el tacto vaginal. Nosotros como médicos, antes de realizarlo, debemos de tener una adecuada asepsia. Esto nosotros, pues si hay mucha disposición en el hospital en donde nos encontremos, podemos colocarnos 2 guantes, pero de preferencia solo se coloca uno con la mano que se va a realizar. El tacto vaginal, antes de realizarse a la paciente, se le tiene que notificar el procedimiento y pues evitar que se estén realizando muchos continuamente. Se recomienda el tacto vaginal cada 2 horas desde el ingreso de mi paciente al hospital y recordando rápidamente los puntos que son para el tacto vaginal, que para ver el borramiento y la dilatación, la presentación, el encajamiento, buscar la variedad de posición y muy importante las características de las membranas. ¿Esto por qué? Porque si llegara a haber ruptura de las membranas, esto me requiere un ingreso más rápido por peligro de futuras infecciones por esto. Bueno, el partograma el día de ayer ya se comentó lo que se tenía que ir llenando, pero recordemos que dentro del partograma se va a valorar la frecuencia cardíaca fetal, la evolución del trabajo de parto y bueno, cada 30 minutos se va a estar valorando hasta el periodo expulsivo. Si la progresión del parto es normal, pues continuamos todo lo que se había planificado. Y este caso, si en el partograma me arrojara que no es una progresión normal, por ejemplo, que me mencionara dilatación estacionaria, una distosia de concentración, una distosia de partes blandas, un periodo muy prolongado entre contracciones. No hay distosia de concentración, de contracción, Vanessa. No, creo que... no me equivoqué, doctora, perdón. Sí. Bueno, aquí decía que igual si la paciente, nosotros a ojo clínico vemos que no es un partograma adecuado para continuar el parto vía vaginal normal, entonces nosotros valoramos para mandar a cesárea y ya también ese es otro tipo de manejo. Bueno, en el caso de un parto normal, el plan de manejo va a mencionar 4 puntos importantes. En el primero se menciona la restricción de alimentos y también de líquidos vía oral, pero por lo que yo he leído, ya no está justificado que a la paciente se le restrinja al menos ingerir líquidos, porque se supone que durante el trabajo de parto incluso no es beneficioso para la misma porque puede presentar periodos de deshidratación. Y se maneja también el inicio del ayuno una vez que ingresa nuestra paciente, o sea, que ya no coma, a pesar de que a veces sí lo hacen. Esto porque muchas veces por las contracciones pues puede haber defecaciones. También se manejaba el caso de la hidratación intravenosa y para esto, bueno, en el carrito también se mantienen las soluciones de Harman y Ringer lactato. Esto para mantener una vena permeable en caso de que mi paciente necesite administración de fármacos y otro tipo de sustancias. Pero aquí no sé, doctora, se supone que en el parto normal no se manejan las soluciones. ¿En qué hospital? No sé, o sea, me refiero a que no se le pone a todas las pacientes que entren en un parto normal. Tienes un problema, Vanessa. En un hospital privado tú decides en qué momento canalizan a tu paciente y a veces lo haces hasta que tiene 8 o 9 de dilatación, mientras le permites que camine, que se relaje, que utilice alguna pelota para poder sentirse más cómoda. Pero si estás en instituciones públicas, el número de usuarias es alto, entonces conforme van llegando, sacan laboratorios, canalizan y así no se ven saturadas en el momento en el que la paciente está por tener un parto y no está canalizada. O sea, toda paciente que llega al hospital, lo primero que vas a ver, salvo en los hospitales militares, que de pronto estaban una temporada en que les dio por manejar parto humanizado,
y no canalizaban a sus pacientes, al igual que en una institución privada, hasta que alcanzaran los 8 o 9 de dilatación. Aquí no, aquí en todos los hospitales públicos, sobre todo si te vas a parar a la Margarita, te vas a dar cuenta que por aquí ingresan y lo primero que hacen es canalizarlos. Ok, doctora. No me metí con el punto de medicamentos porque esto era criterio del médico y también del paciente, también si tenía algún tipo de riesgo, si necesitaba inducción del parto, entonces no los manejé aquí. Y también es importante monitorizar las contracciones uterinas, esto alrededor de cada 30 a 60 minutos, pero recordemos que todo esto se va a manejar en el partograma. Bueno, una vez que ya tenemos un plan de manejo de mi paciente, ya se le diagnosticó, vemos que progresa para un parto normal, entonces podemos hablar de un segundo periodo de trabajo de parto, en este caso la expulsión del feto. Recordando ayer, bueno, este va a iniciar cuando se completa la dilatación, esto quiere decir que llega a los 10 centímetros y va a terminar evidentemente cuando exista una expulsión del feto. Las indicaciones para pasar a la paciente a la sala de expulsión, el vaciado vesical, está relacionado que, favorece el descenso del feto a través del canal de parto y en dado caso de que sea espontáneo, nosotros vamos a apagar la vejiga de mi paciente y si se encuentra muy distendida y ya va a pasar al trabajo de parto, es entonces cuando nosotros podemos colocar una sonda para realizar el vaciado vesical. Otra cosa muy importante, la limpieza perianal, la colocación del campo estéril ya en donde va a presentarse la paciente para el trabajo de parto. Es muy importante que nosotros evitemos contaminación con heces. Y bueno, hablando del rasurado de la zona o la tricotomía, se mencionaba que no está indicado en todas las pacientes porque en algunos puede incluso ser molesto, puede causar ulceraciones, incluso estas se pueden infectar. Entonces esto también va a del... Pero bueno, doctora, no sé si sí se le realiza, porque yo al menos he visto que sí. Por norma oficial mexicana, no. En los hospitales públicos no vas a ver a las pacientes con tricotomía. En los hospitales privados pides que sea parcial. O si confías en la higiene de tu paciente, lo puedes dejar. De hecho, la gran mayoría de las pacientes de hospitales privados tienen depilación en área genital, cosa que no sucede en las pacientes de hospitales públicos. Ahí vas a encontrarlas con todo el vello público. Bueno, hablando de las posiciones del trabajo de parto, bueno, las posiciones verticales o laterales, que son las que se presentan en esta imagen, comparadas con la litotomía o posición ginecológica, que es esta, están relacionadas según la guía de práctica clínica con una menor duración de la segunda etapa del trabajo de parto. Esto quiere decir que favorecen el descenso del feto y dan menos tasas de episiotomías, o sea que no hay buena distinción del periné y también se relaciona con menos patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal. Pero, pues siempre hay un pero, se asocian un poquito más a desgarres del segundo grado y a hemorragias posparto mayores a 500 mililitros. Se maneja que la posición ideal para el trabajo de parto es la semifowler. Esta está a un ángulo de 45 grados mi paciente, como se ve aquí en la imagen, y pues favorece el trabajo de parto. Pero pues, doctora, yo sí tenía una duda, al menos en los partos que yo he visto siempre tienen esta posición, o bueno, están en las pierneras o ese tipo de cosas. Las tienes en el decúbito dorsal, que es la posición en la que siempre vas a ver a lo menos los partos en las instituciones públicas. Muy difícilmente los cambian. Y bueno, para la preparación de la sala de expulsión, básicamente, pues es una limpieza general de tener todo en funcionamiento correcto. Se tiene que contar con un carrito con material adicional, ya sean gasas, jabón quirúrgico, agua estéril para el caso de asepsia. También se debe contar con pues los recipientes en donde se va a depositar la placenta y el cordón umbilical, y bueno, lo demás es relativo. El material en la sala de expulsión, bueno, como la doctora había comentado, yo busqué que se debe de tener en cuenta un bulto de parto, esto para mi paciente, en el que consiste en tener una bata limpia. Nosotros evidentemente también debemos estar preparados y contamos con material
suficiente una bata, nuestros zapatos quirúrgicos, nuestras 2 pierneras. Bueno, en este caso, en el bulto de parto, bata, 2 pierneras, 2 campos para la cadera que se van a colocar debajo de la paciente. También se coloca un campo para el vientre. Había leído que muchas veces ayuda a que la paciente se sujete del mismo en el momento que está realizando está pujando, y también una toalla para secar las manos. Dentro del equipo de parto se debe contar con un riñón, 2 pinzas fuertes, una pinza de anillos, una tijera recta, una sonda, jeringa y aguja, portaagujas, 2 pinzas de disección, una con dientes y una sin dientes, y para el material del médico, 2 pares de guantes, tijeras, gasas estériles, cagut crómico en el caso de que necesite de que se realice episiotomía, una jeringa de 10 centímetros con lidocaína simple al 1%. Bueno, empezamos a hablar en este caso ya del nacimiento en el segundo periodo del trabajo de parto. Se mencionaba que es favorable que se le realice un masaje perineal previo a la paciente, esto para la estimulación del introito vaginal, el cual, aquí no lo coloqué, pero si no llegase a ser favorable para la paciente y se llega a quedar como estancado en 4 o 3 centímetros, se puede optar por una episiotomía, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Posteriormente al masaje perineal, se inicia con una abertura del introito vaginal de al menos 5 centímetros, y se empiezan con maniobras de liberación. En este caso vamos a realizar la maniobra de Rinten modificada, no sé si se pronuncia así, pero en este caso esta maniobra nos va a permitir tener una protección del perineo y de los desgarros. Traje un video, no sé si la pueda poner, doctora. Claro que sí. Okay. Buen intento del doctor sacando los hombros en sentido transversal. Sí, no se debe. No se puede. Ok, bueno, nada más para mostrar que este tipo de maniobra se realiza para ayudar a que el bebé salga y no existan desgarramientos. Recordemos que todo esto de cuando se inician las maniobras de liberación es porque el anillo vulvar ya va a estar distendido, va a estar rodeando toda la cabeza, y esto se le conoce como coronación del bebé. Y bueno, una vez que detectamos, que sacamos la cabeza del bebé y detectamos la presencia del cordón umbilical, es muy importante que nosotros coloquemos nuestras manos sobre el cuello del bebé. Esto para evitar, nos decía el William, me parece que era para ver si había como circulares del cordón umbilical, que el cordón umbilical esté pasando sobre el cuello del bebé y pueda haber una asfixia. Y bueno, esto también, en dado caso que llegase a ver este tipo de presentación, pues nada más nosotros pasamos el cordón umbilical sobre la cabeza del bebé, como liberándolo, por decirlo. Posteriormente, como ya vimos en los mecanismos de trabajo de parto, una vez que sale la cabeza, el bebé está listo para hacer la rotación externa y comienza la liberación de los hombros, que
como vimos en el video, no se debe de realizar como en transverso, como si sacáramos al bebé así nada más como un paquete, sino que se tiene que esperar a que rote, y se mencionaba que siempre debemos estar manejando la cabeza del bebé para que nosotros no podamos lastimar el plexo braquial, o sea, como agarrarlo de los hombros o de los brazos, porque esto puede tener consecuencias para el feto, y posteriormente se realiza la salida del resto del cuerpo, que esto ya es evidentemente más fácil, una vez que se libera la cabeza, lo demás sale solito. Y traje también un video nada más para recordar lo que vimos el día de ayer. Bueno, continuando con el tema de el nacimiento del bebé, una vez que sale, realizamos el pinzamiento del cordón. Este se va a realizar se corta entre dos pinzas colocadas de 6 a 8 centímetros del abdomen fetal, y a continuación se aplica una pinza Hollister, que es la que va a realizar el corte en el cordón a 2 a 3 centímetros de su inserción del abdomen fetal. Se habla también del pinzamiento del cordón tardío y precoz. Bueno, hablemos primeramente del pinzamiento precoz. Este se va a considerar un pinzamiento precoz cuando abarque hasta los 60 segundos después del nacimiento del bebé. Y según la OMS, solo se hará precozmente si sufre hipoxia el bebé y necesita maniobras de reanimación y se tenga inmediatamente. De lo contrario, se realiza un pinzamiento tardío del cordón, tardío que se refiere arriba de 1 minuto. Se mencionan en algunas literaturas que con 1 minuto es más que suficiente, pero el tiempo que se maneja es de 1 a 3 minutos. Y ¿por qué se prefiere así? Bueno, porque mantiene el flujo sanguíneo entre la placenta y el recién nacido y puede mejorar la dotación de hierro. Aquí también creo que está un video, pero no sé si se vea muy bien. Había visto que después del nacimiento de bebé se coloca sobre el vientre de la madre y posteriormente se realiza el pinzamiento del cordón, y posteriormente ya con las pinzas Hollister se realiza el corte. Se espera como 1 minuto, también se le aspiran secreciones en ese momento. El campo se mantenía sobre la madre cuando hablamos de los materiales, se utiliza también para la limpieza del bebé como rápida, y pues ya eso era todo. Se menciona que después de esto, para el manejo activo del periodo del trabajo de parto, se recomienda la aplicación de 10 unidades de oxitocina, ya sea por vía intramuscular. En este caso, como ya comentó la doctora, que la mujer está canalizada, entonces sería por vía intravenosa. Y esto se va a aplicar posterior al nacimiento del hombro inferior del bebé. Recordemos rápidamente que la liberación de los hombros empieza por el posterior. Nosotros vamos a realizar una maniobra para liberar el anterior y luego ya sale. Primero sale el posterior. Decidí hablar de las operaciones ampliadoras del canal de parto hasta este punto. Bueno, vamos a hablar de la episiotomía, que es la realización de una incisión quirúrgica. Esta en la zona del perineo. Se habla también de que comprende el plano muscular, la mucosa vaginal. Y básicamente la episiotomía solamente se maneja en necesidad clínica ante un periné corto o rígido que afecte el estado fetal, o un parto instrumental en donde se usan materiales como el forceps, pero no es de rutina, y tampoco esto va a ser a consideración ya del doctor que está atendiendo el parto. Esta se realiza en el momento en que la cabeza va a distinguir el introito alrededor de 3 a 4 centímetros. Recordemos que si el introito se llega a distinguir arriba de 5 centímetros, entonces yo no tengo por qué realizar una episiotomía, inclusive si es una primigesta. Si el introito se distingue muy bien, muy bien. El corte de la episiotomía debe tener un máximo de 3 centímetros, como vemos aquí en la imagen. La episiotomía que se requiere, que se utiliza casi siempre es de medio lateral. Esto tenemos que abrir la vulva separándola de la presentación y se infiltra 3 veces en abanico. Esto quiere decir que cuando el bebé está saliendo, nosotros vamos como a hacer una apertura de los labios de la vagina, y vamos a infiltrar, en este caso, la lidocaína. Se infiltra, no sé muy bien cómo explicar este procedimiento. Y bueno, se infiltra un poco hacia la vagina, y ya vemos aquí el corte.
Se refiere a la mediolateral porque la media pues tiene a ver desgarros, en este caso por el músculo que diga con el ano, puede ser un poquito más complicada. Nada más eso traje de episiotomía, no hablaba más de eso. Y hablamos entonces rápidamente del tercer periodo del trabajo de parto. Y bueno, abarca el alumbramiento, básicamente ya en este caso, el tercer periodo va a abarcar desde la expulsión del feto, como que ya tuvo un nacimiento, hasta la expulsión de la placenta. Y bueno, dura alrededor de 5 minutos en promedio, pero se maneja que, por ejemplo, puede incluso durar hasta 30 minutos. Si recordamos aquí cuando mencionamos lo de la aplicación de oxitocina por vía intramuscular, bueno, esto se manejaba también para como acelerar el alumbramiento, no sé si esté bien, doctora. Lo que pasa es que estás dejando muchas lagunas. Estoy aquí por ponerle las preguntas que necesito que conteste. Ok, doctora. Dentro de los tipos de alumbramiento se menciona el inducido, el espontáneo, el manual o dirigido, y va a estar realizado por la maniobra de Brand Andrews. Esta maniobra, pues bueno, básicamente sirve para traccionar el cordón y esto acelerar el alumbramiento. También se maneja la maniobra de Dublín, que esta es cuando sale la placenta y va a servir para rotarla y ayudar a salir. En este caso, para que las membranas se vayan enredando en la placenta y no se queden adentro. Se habla también del signo de Costner, que básicamente nos va a dar si hay un alumbramiento o no, y mencionaba que debemos oprimir el fondo uterino y el cordón aún, si aún se retrae, no hay alumbramiento, y llevamos el útero hacia arriba, si el cordón se mete hacia el canal vaginal, no hay alumbramiento, o sea, volvemos a lo mismo, y si el cordón ya no se introduce, ese alumbramiento es como nada más y ver si sale el cordón umbilical o no, si se retrae o no, y si es positivo para el alumbramiento y que yo pueda empezar a realizar mis maniobras. Bueno, aquí no sé si puedo poner el video, doctora, también de lo mismo. Sí, sí, lo puedes poner. Ok, doctora.
Bueno, una vez que logramos liberar la placenta, se verifica el estado de esta misma con ayuda de una gasa. Vemos si está completa. De no ser así, que nosotros tengamos sospecha de que se haya quedado restos de cotiledones dentro de la paciente, se le puede realizar una revisión, esto con ayuda de una pinza y una gasa, pero tengo entendido que se le tiene que notificar a mi paciente para que empiece a dar respiraciones más rápidas y ayude a, pues va a ser un proceso bastante invasivo. No sé realmente si esto se realiza de rutina, doctora. En los hospitales públicos sí, en los privados no. Ok. Posteriormente se verifica la integridad del cuello uterino y del canal de parto. En dado caso de que tenga desgarres, estos se deben de cerrar, que sean desgarres de grado 2 y 3, me parece. Y en caso de la episiotomía se cierra al igual, o sea, realizamos la episorrafia. Y pues yo nada más abarco hasta aquí, doctora. Gracias. Les aparecieron en el tablón, les aparecieron en el chat preguntas que necesito que me respondan. Porque ustedes no cuestionaron, yo sí cuestiono. Doctora. Sí, los estoy escuchando. ¿Me escucha? Ah, ok. Sí. Bueno, en cuestión a los tipos de episiotomía, bueno, se clasifican en dos tipos. Una que es de línea media o mediana, y pues esta se refiere a que va a haber una incisión que va a partir de la abertura vaginal hacia el recto. No, se dice que en sí, que pues este tipo de episiotomía puede estar bien, pero hay un mayor riesgo, o sea, de que la mujer, bueno, en este caso la mujer se pueda desgarrar, y pues que no es muy recomendada, ya que pues puede producir infecciones, y bueno, y puede haber una entonces por esa misma razón no es muy recomendada. Y después hay otra que es la medio lateral, la que se utiliza en caso requerido, obviamente, y se refiere a que, bueno, va a ser una incisión más o menos en un ángulo de 45 grados, y va a partir igual de la abertura vaginal hacia cualquiera de los lados, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo es también muy grande y lo puedo tomar en cuenta desde la zona de la horquilla hasta clítoris. ¿Perdón? Estoy diciendo que la abertura vaginal es muy amplia. Puedo usarla desde la horquilla o puedo llegar hasta el clítoris. Todo eso es abertura vaginal. Bueno, en la parte, pues se puede decir más proximal a lo que es el re, o sea, es en la parte posterior. No le den vueltas. Tiene sitios en específicos para hacer la episiotomía. Tienen que ser precisos en el punto donde voy a tomar yo mi referencia. Doctora, y entonces una vez que ya se retira llega el último periodo, que es el de alumbramiento, comenzaría entonces la cuarta fase, que es la de involución. Es decir, iniciaría la fase 4 de involución, estarían terminando los 3 periodos de la fase 3 de estimulación.
Así es. Ah, Con el ok, ya, alumbramiento así es. concluye. Doctora, ¿con el tipo de sutura se refiere a la absorbible que se utiliza en la episiotomía? Porque está menos Ustedes asociada me con... tienen que decir con qué van a suturar y qué tipo de sutura. No sé si yo no le presté atención, pero creo que no estaba. No la incluí. Pues son respuestas que tienen que hacer porque no hicieron ustedes preguntas. Entonces, les estoy subiendo las preguntas que ustedes van a tener que contestar. Están abiertas, acórtenlas, vayan respondiéndolas. Si no les responden, queda para su tarea. Con respecto a los tipos de episiotomía, yo encontré un artículo que manejaba 6 tipos. Tenemos la que es la media, que obviamente vamos a utilizar la línea media, y vamos a comenzar el corte en la comisura posterior y vamos a seguir una línea recta hacia o terminando en el centro tendinoso perinal. Esa sería la media. Después tenemos la media modificada, que lo único que modifica es que se hace un corte un poco más, se hace un corte transversal a la altura del centro tendinoso perinal para evitar el desgarre hacia lo que serían los músculos del ano. Después tenemos la episiotomía en forma de J, que esta comienza con una incisión media y se va lateralizando, por eso la forma de J, hacia las tuberosidades isquiáticas, ya sea de preferencia izquierda o derecha. Después tenemos la medio lateral, que es la que comentaba la compañera, que actualmente es la que en varios estudios y revisiones se ha visto que es la que produce menos desgarros, y es tomar un ángulo de 45 grados entre lo que sería la línea transversal y la línea media y realizar el corte de manera oblicua a 45 grados. Después tenemos la que es completamente lateral, que se comienza desde el introito vaginal en una de las paredes laterales y se dirige hacia la tuberosidad isquiática. Después tenemos la lateral radical, que, bueno, según el artículo dice que no se considera una incisión obstétrica y que se utiliza en ocasiones muy excepcionales. Y por último, una agregada sería la anterior, que, bueno, creo que ya no describe el artículo como, solamente la describe como que existe. Eso sería en cuanto a la clasificación de Dexus, la desconozco. Con respecto a los materiales de sutura, dependiendo del plano que vayamos a suturar, en este caso podemos utilizar, si únicamente estamos hablando de piel, podemos utilizar una sutura de tipo cat cut o las monofilaménticas de nylon, 2 ceros o 3 ceros. Para músculos perianales tenemos la Vicry de 1 cero, 2 ceros. También podemos usar Catcut de la 0 0 y la 1 0. Francisco, te estás defendiendo bastante bien, pero un 0, ¿has visto el grosor de un 0? Sí, pero decía que era en el caso de que hubiese daños de mucosa. O sea, dependiendo del plan. A ver, imagínate que yo voy a hacer un interno de pregrado. Okay. Y me vas a tener que hablar de lo habitual y después de lo que no es habitual. Entonces, ahí tienen todas las preguntas que no se plantearon y que a mí me hacen falta para conocer perfectamente bien el tema. Entonces, tienen esto de tarea. Tienen que contestar todas y cada una de las preguntas que están ahí. No sé cuántas llevo, pero son las dudas que yo tuve. Con lo de hacerse la anestesia se refiere a lo de la cirugía. Se tiene que hacer los glúteos. Entonces, esto es lo que tendrían que manejar.
También les estoy preguntando acerca de placenta, cuáles son los signos clínicos de placenta. Necesito que me hablen del mecanismo del alumbramiento. ¿Cuál es el mecanismo para que se dé la expulsión de la placenta? ¿Qué factores intervienen? O sea, ahí está implícito el mecanismo. Eso es lo mínimo a lo que aspiro. ¿Puedes poner, por favor, la imagen del material para la atención del parto, el instrumental? Con los mecanismos de expulsión de la placenta se refiere a los de Duncan y los de Schultze. Eso es los tipos de alumbramiento, pero yo te estoy diciendo cómo es que se da el proceso de desprendimiento de la placenta. Y aparte me tienen que explicar cuándo es un mecanismo de Schultz, cuándo es un mecanismo de Duncan. Aquí está. ¿Esta, doctora? Ok, entonces ahí, eso es lo usual. Y eso es para cualquier hospital. Me faltan 2 elementos. ¿Sí, doctora? Para lo que es la atención del parto, te faltan 2 piezas de instrumento, del instrumental. Que lo que tienes ahí, hay 2 piezas que faltan y que te las puedes encontrar, que hubo una temporada en la que creo que ya todos los hasta los hospitales públicos tienen ya, porque hubo una compra y se mandó a todos los hospitales. Entonces ya ahí vas a tener esos 2 elementos que faltan en el material de atención de parto. Esos están así a grosso modo, no están en un orden determinado, algunas pueden salirse de tema y regresar a otro tema, pero son las preguntas que tendrían que contestar. Entonces, necesito que las hagan, necesito saber cómo reparo esa episiotomía. Mañana vamos a tener que trabajar al respecto. Entonces, su tarea implica que todos busquen esto y mañana haremos una especie de retroalimentación entre lo que son sus respuestas. Esas preguntas que tienen puestas van a tener que contestarlas para el día de mañana. A más tardar a las 5 de la tarde tiene que estar eso resuelto. Ya tienen preguntas específicas, entonces tienen manera de encontrarlas de manera específica. ¿Tienen alguna duda? Doctora. ¿Dudas, chicos? Doctora, ¿esta tarea se le va a enviar a usted entonces, escrita? Así es, la van a subir a plataforma. De hecho, voy a generar la solicitud de tarea para mañana. Ok, doctora. Entonces, todas las preguntas que están acá, tal cual, es 1, 2, a ver, es 1, 2, mecanismo de alumbramiento me tienen que decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas tienen. 8 preguntas tienen. Ah, no, 9. ¿Con qué material hago? Entonces, esas preguntas tienen.
Cuando revisen, con esto completan su tema de manera adecuada. Sí, doctora. ¿No tiene más planteamientos? Sí, doctora, yo tengo uno. Meli, te escucho. En cuanto al desprendimiento placentario, lo que busca usted es los signos que se dividen en descenso y expulsión. Ese es el antes. mecanismo, ese es el mecanismo del alumbramiento. Ah, ok. Los signos está el de Kussner, Sí, es que está el de ya había Alfred. visto de que los signos de desprendimiento placentario se dividían en los de descenso o signos cementarios, que podían ser los de Strassman, Fabre, Kussner Es y Alfred. correcto, eso es exactamente. Y aparte por ahí estás hablando ya del proceso de cómo se da el mecanismo de desprendimiento de la placenta. Ah, de acuerdo. Gracias, O doctora. sea, van prácticamente de la mano, pero primero tienes que identificar cómo es que se desprende la placenta y luego ya puedes continuar con los demás elementos. Sí, doctora, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces mañana nos vemos para terminar lo que les falta de aprender de parto. ¿No más dudas? Ok, entonces damos por terminada su clase. Que tengan buen día. Gracias, Tru. Hasta luego. Gracias, doctora.